Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, que es el maestro Iván Escalante. Él es un maestro de la Universidad Pedagógica Nacional y el día de hoy, esta mañana, nos platicará sobre su práctica diaria, sobre su quehacer y sobre sus experiencias en este campo tan importante. Muy buenos días, maestro Iván, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar aquí con usted. Muy amable. Nos gustaría preguntarle de entrada para que la gente pueda ubicarlo. Sabemos que lo conocen muchas personas, pero algunos otros no. ¿Cómo fue que usted sintió esta vocación? ¿Cómo ocurre para que un profesional, un joven que aún no es profesionista, se acerque a la posibilidad de ser maestro? Bueno, yo empezaría diciendo que la tradición de mi familia siempre estuvo centrada en el magisterio. Mi abuelo, mis tíos, incluso mi padre, que no era maestro, terminó siendo maestro. Entonces hay una tradición muy fuerte, familiar, que me influyó desde muy pequeño. Además, yo estudié en la escuela primaria anexa a la Nacional de Maestros, a la Escuela Nacional de Maestros. Entonces, desde que yo era pequeño, estaba imbuido por todo ese mundo de la enseñanza, el aprendizaje, la escuela. Y realmente fue como muy natural, ¿no? Fue un proceso que se dio inevitablemente. Nunca me lo planteé de una manera distinta, era casi natural. Yo veía a mis tíos, veía a mi abuelo, como también por parte de mi madre, mis tías se dedicaban a la enseñanza. Entonces era algo muy conocido, una referencia muy fuerte en mi vida. Entonces el entrar a la Nacional de Maestros, pues fue un proceso que no me representó ningún problema. Iba yo con mucha convicción para ser maestro. Entonces, de alguna manera diríamos que usted siempre supo que iba a ser maestro. Pues yo digo que sí. Mis referentes siempre fueron esos, ¿no? Entonces yo veía la vida de mis tíos, me gustaba mucho, porque además ellos tenían, desde mi punto de vista, una vida muy activa como profesores. En aquella época ellos no solamente se dedicaban a dar clases, sino que también, pues, tenían actividades de otra naturaleza, artísticas, deportivas. Ellos fueron muy grandes deportistas. Y todo eso formaba parte de su mundo, la verdad. Entonces, ese ejemplo a mí me resultaba muy atractivo y de alguna manera yo lo quería vivir. Entonces, en esta parte de la toma de decisiones, pues yo insisto, no me significó ninguna duda. Y entré, pues, directito, ¿no? Directito. ¿Y cómo se ha sentido en medio de esta práctica? Usted entró sin dudarlo. ¿Acaso ocurre que mientras uno está ejerciendo se atraviese la duda en un momento, uno se pregunte si realmente quería hacer eso que está ejerciendo? Sí, yo creo que los primeros años, el primer año sobre todo, surgieron estas dudas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando ya el trabajo es cotidiano, yo empecé a trabajar en una escuela rural en el Estado de México. Obviamente las condiciones eran muy difíciles. Era una escuelita que estaba por el rumbo de Ecatepec. Cuando en Ecatepec apenas daba inicio el proceso de industrialización de la zona. Entonces era muy rural. Y las condiciones de la escuela eran muy pobres. No había ni agua. Entonces en esa experiencia yo decía, ¿qué hago aquí, Dios mío? ¿Elegí bien? ¿Estaba yo bien? Y de alguna manera esta vivencia cotidiana con los chicos en las aulas, en ese contexto, me empezó a abrir otra manera de comprender las cosas, ¿no? Sabía que, pues si quieres ser maestro tienes que enfrentarte a lo que está, a lo que te toca. Y pensé, eso sí, que tenía yo que seguir adelante, es decir, tenía yo que seguir estudiando, que no podía yo quedarme como maestro
primaria. Era yo demasiado joven, tenía yo 18 años cuando empecé a trabajar. Y obviamente tenía muchas inquietudes respecto a todas aquellas cosas que yo no sabía. Como sucede en todas las profesiones, uno empieza a trabajar y se da uno cuenta de la tremenda ignorancia que tiene en muchos aspectos de la actividad. Entonces, todo esto, aunado a ese contexto, me motivó mucho, me influyó muchísimo a esa búsqueda de otros horizontes, dentro, obviamente, de la profesión. Pero yo quería involucrarme también en la posibilidad de especializarme en algún campo, avanzar en ese sentido, tener otros tipos de referentes, conocimientos, sobre todo la idea de estar más seguro en lo que yo hacía, ¿no? Esa necesidad de estar seguro de lo que estoy haciendo. Y entonces, efectivamente, ya después entré a estudiar, me hice varios intentos en la UNAM, empecé a estudiar la preparatoria, pero era la preparatoria nocturna, entonces para mí era muy difícil. El caso es que llegó el momento de analizar opciones, y la opción que más me llamó la atención, porque también tenía yo antecedentes familiares, fue la educación especial. Y entonces, en ese sentido, entré a estudiar a la Escuela Normal de Especialización, pues en el área de problemas de la audición y del lenguaje. Y ahí encontré otro camino, otra ruta. A eso fue más o menos en esa parte de las decisiones que hay que tomar cuando es uno muy joven. Sí, y ese otro camino, esa otra ruta, ¿qué es lo más valioso que le ha enseñado? Bueno, en ese sentido yo creo que pues ha sido algo que hasta la fecha, ¿no? Sigue marcando no solamente mi ideología, mi manera de pensar, sino mi práctica. Pues el involucrarme, fueron varios aspectos. Uno de ellos fue, bueno, este acercamiento con los niños con discapacidad me hizo comprender de otra manera lo que significaba el desarrollo infantil y las alteraciones que están presentes y que afectan ese desarrollo, ¿no? Tratar de entender la naturaleza de los problemas que enfrentan los chicos desde muy pequeña edad y sobre todo adquirir elementos que me permitieran pues establecer o definir mis propias estrategias de intervención. Entonces empecé pues primero trabajando con chicos adolescentes cuya característica era la discapacidad intelectual. Ahí yo era, digamos, el responsable del área de atención a los problemas del lenguaje, y esta convivencia y este acercamiento con ellos me abrió la posibilidad de, no solamente de comprensión, sino de relación humana, lo digo con toda franqueza. Y en este caso, bueno, pues obviamente, como suele suceder, las exigencias de atender este tipo de necesidades me obligó a estudiar más profundamente muchas cosas. Y entonces, pues sí, efectivamente seguí estudiando, y este estudio me llevó a hacer una especialidad en problemas de aprendizaje. Y obviamente esto pues abrió todavía más el espectro de atención con los chicos. Entonces, después de este trabajo en una escuela de educación especial, empecé a trabajar en el área de psicopedagogía, en un centro psicopedagógico, donde ya la población era mucho más diversa, tenían distintas características y necesidades. Y ahí siguió, o sea, durante un buen tiempo mi trabajo estuvo muy dedicado pues, a la parte de la valoración de los problemas de los chicos, el desarrollo o el diseño de las estrategias de intervención, el trabajo con padres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso fue una parte muy importante. Entonces, pues yo digo que la curiosidad nunca acaba, ¿no? Es un campo que sigue siendo un campo pues, en permanente evolución. Y había nuevas tendencias, nuevos enfoques, mayor conocimiento para la comprensión de la discapacidad. Y eso me llevó, por ejemplo, tuve la fortuna, entré a estudiar la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas. De ahí tuve la oportunidad de ligarme a un proyecto de la doctora Emilia Ferreiro y Margarita Gómez Palacio, la doctora Margarita Gómez Palacio, que estaba centrado en el conocimiento sobre los procesos de conceptualización de la lectura
y la escritura de los chicos. Entonces, bueno, eso fue un descubrimiento maravilloso. Yo entré como asistente, como simple ayudante. Fue verdaderamente una increíble oportunidad y una experiencia que, pues, hasta la fecha yo creo que sigue siendo un factor muy determinante, porque no solamente el estar, digamos, en la vivencia de trabajar la investigación, sino tener estas luminarias, ¿no? Como tus ejemplos a seguir, como la gente que de alguna manera te estaba formando, ¿no? No solamente para el desarrollo de las habilidades, digamos, en el terreno de la investigación, sino directamente la comprensión de estos procesos con los cuales el niño construye el conocimiento, ¿no? Que es un terreno muy especial, muy complejo, ¿no? Y eso, bueno, pues fue una parte muy importante que me dio la oportunidad después de entrar, precisamente como, fíjese, como el resultado de esa experiencia, yo tuve la oportunidad ya de aspirar a ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional como profesor. Ya me sentía yo con más seguridad, ¿no? Aunado, pues quizás a esa experiencia previa de trabajo de muchos años en el ámbito de la educación especial. Y entré a este núcleo, perdón, la Universidad Pedagógica, que empezaba en aquella época, por supuesto. Empezaba en aquella época, recién estaba fundada. Y allí, Sí, que sin duda es importante, ¿no? Llegar a un lugar como la pedagógica, donde uno ya va a ocupar el lugar para transmitir a otros que quieren enseñar, pero es importante precisamente tener algo que transmitir, como esta experiencia formativa que usted ya nos ha expuesto. Es decir, una cosa es, bueno, esta formación permanente de los docentes, que por supuesto usted nos dirá ahora, en la pedagógica no solo no acaba, sino que se incrementa este compromiso de estar formándose permanentemente, pero también esta importancia de estar en la realidad, ¿no? De estar trabajando directamente con realidades tan adversas en contextos tan difíciles. Es decir, no me explico yo otra forma mejor de transmisión en la universidad pedagógica que viniendo ya de estas prácticas con poblaciones y circunstancias adversas, ¿no? sí, por supuesto, yo creo que esa es una cuestión, es un elemento que define la profesión de ser maestro. A mí me parece que, digamos, sí, en la práctica, ¿no? Hay que estar en la enseñanza, trabajando con los niños, con los jóvenes, ¿no? Adultos. Eso es algo que, pues es parte de la naturaleza de ser docente. Pero todo lo que está atrás, todo ese bagaje es el resultado, pues sí, de un trabajo, de un esfuerzo, del estudio. Yo no puedo concebir un maestro que se rutinice, digo, es morirse un poco, ¿no? Al asumir una actitud de esa naturaleza. Yo creo que, bueno, pues yo nunca he dejado de estudiar, vamos, para mí es una cuestión inherente a mi profesión, ¿no? Y las mismas exigencias de la práctica te llevan a la necesidad de estudiar, de involucrarte, una búsqueda incesante. No, yo no me quiero quedar nunca en la duda, ¿no? Y sobre todo cuando enfrento problemas que me resultan difíciles de resolver. Sí, hay una gran ventaja en poder recurrir a los compañeros, sin involucrarse en el estudio, en tener oportunidad de participar en ciertas actividades que involucran una fase formativa, independientemente de la edad que uno tenga, ¿no? Pero eso es inevitable, digo, no lo entendería de otra manera, ¿no? La verdad. ¿Y por qué considera usted que los maestros se rutinizan? Esto que usted señala de esta manera, ¿por qué será? Yo creo que hay condiciones diferenciadas y en algunos casos, digamos, la misma manera educativa con, digamos, los recursos o los elementos que están disponibles, pues te da cierta, digamos, tranquilidad, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la escuela es, en la actualidad, y particularmente en el caso mexicano, es el hecho de determinar, digamos, con muchísima precisión lo que el maestro ha de hacer. Yo creo que esta parte de la tradición educativa mexicana, sobre todo en la educación básica, es un factor que le quita al maestro la posibilidad de tomar iniciativa. La estructura curricular de los programas educativos está determinada de tal naturaleza que prácticamente
el maestro sigue las pautas establecidas. Eso es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo porque realmente los contenidos escolares están organizados, las actividades están absolutamente determinadas, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años impulsó mucho la idea del método de proyectos, ¿no? Y el método de proyectos, visto desde una perspectiva muy peculiar, en toda franqueza. Porque si uno va a la esencia del método de proyectos, es un proceso en el cual los alumnos toman la iniciativa. Sí, la idea es impulsar la idea de la investigación, la indagación, la determinación de un problema, de tal manera que los alumnos, mediante la discusión, la puesta en acuerdo, la búsqueda, definen una estrategia, ¿no? Un camino a seguir. Y esa es la esencia, digamos, por decirlo rápidamente. Sin embargo, cuando se impulsa desde el nivel de educación escolar, primaria, realmente las pautas estaban establecidas. ¿Qué libros habría que consultar? ¿Qué páginas habría que consultar para resolver el problema que se había planteado? A eso me refiero, ¿no? Que son, digamos, es una forma de concebir el currículum, ¿no? Muy prescriptivamente. Y que eso de alguna manera limita esta posibilidad de que el maestro, de alguna forma, pues establezca sus propias pautas, ¿no? Se libere un poco de esta prescripción curricular, diría yo. Ese me parece que es el factor más importante que lo lleva a la rutinización. ¿Y cuáles riesgos ubica usted cuando un maestro cae en este atrapamiento de la rutina? ¿Qué riesgos ve ahí? Pues uno de los más grandes es la incapacidad de tomar decisiones cuando se presentan situaciones complicadas, sobre todo en relación con el aprendizaje. Dicho así de manera muy directa. Yo creo que en contexto, sobre todo ahora que se habla tanto de la atención a la diversidad, se requiere más de una capacidad de toma de decisiones sobre qué es más conveniente aplicar, ¿no? En relación con determinados contenidos, la utilización de determinados recursos, materiales, etcétera. Pues ahí es una iniciativa personal que tiene, digamos, una connotación creativa indispensable. Y en este caso, si no, el maestro está demasiado sujeto a estas prescripciones curriculares, a esta forma de organizar el currículo, pues evidentemente que no tendrá los recursos para poder determinar ¿no? Con seguridad. Y eso es parte de los problemas de la rutinización, yo creo. Esto es una cuestión. Hay procesos en los cuales el maestro podría definir otras maneras, otras formas de proceder, por ejemplo, en la evaluación, ¿no? La evaluación, si hablamos de evaluación, parece que nos reducimos a la idea del examen. El examen como única opción para valorar el aprovechamiento escolar. Yo creo que la evaluación es mucho más rica. Puede tener unas finalidades muy distintas simplemente a la selección para consignar el aprendido, ¿no? Pero para que yo tenga esta posibilidad de establecer otras formas de evaluación, pues digamos, tengo que ser absolutamente dueño de lo que pasó como parte de esa experiencia vivida, digamos, en la que yo tuve una capacidad de decisión, de determinación, de construcción. Lo he construido y lo he construido con mis alumnos. Y en este contexto y en estas condiciones, la cuestión se presenta de esta manera. Es ahí donde un maestro toma la iniciativa. Toma la iniciativa, la capacidad de decidir está. Yo creo que sería la mejor manera de definir la de esta parte tan importante del trabajo que le permite o le da la posibilidad de romper esa enajenación que luego está, digamos, parte de las contradicciones que el propio sistema le plantea, ¿eh? Porque si usted lee los planes de estudio, se va, no sé, al programa de matemáticas o al programa de ciencias naturales, hay una parte muy clara donde, digamos, el enfoque, los principios pedagógicos en los que se sustenta, pues sí, parten de esta idea de la importancia que tiene la labor del docente en el diseño del trabajo, de las estrategias, de la toma de decisiones, en el cálculo de los ritmos, de los tiempos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso está ahí, pero digamos hay
como diría Bourdieu, hay un hábitus atrás, ¿no? Que va marcando la pauta del ejercicio docente habitual en las escuelas. Precisamente el riesgo de quedarse en estas circunstancias del hábitus, del ejercicio habitual, que a veces se desgasta, digamos, se simplifica y lleva a los maestros a veces a actuar solamente o a reproducir solamente una función, ¿no? Un guión estereotipado, estaría expresándose en esta forma que usted dice, ¿no? El maestro se ve limitado para tomar decisiones, el maestro se ve limitado para tomar iniciativas y se vuelve solamente en un ejecutor de la tarea, lo cual eso también trae repercusiones a su salud personal y a su salud familiar, ¿no cree? No, por supuesto. Yo creo que sí es muy frustrante de alguna medida porque simplemente la valoración de mi trabajo está marcada o está determinada por una serie de criterios muy contradictorios, ¿no? Es decir, una gran parte de la valoración que se hace del trabajo de maestro se centra en el cumplimiento de esas pautas, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, pues es muy difícil entonces para muchos maestros determinar qué es lo valioso, qué es lo importante. Es decir, si yo voy a ser valorado y esto se va a traducir en algo que me puede perjudicar o beneficiar según, pues obviamente que esto va a marcar mucho el tipo de actividad o la práctica que yo voy a llevar a cabo, ¿no? Pues esto es lo que se me valora, yo lo hago así, ¿no? Por ejemplo, digamos, este criterio de entregar resultados, ¿no? En el sentido de los avances, logros, tangibles, ¿no? De lo que es el aprovechamiento escolar, pues precisamente mediante el rendimiento, ¿no? Es una palabra espantosa, de los alumnos que se constata a través de los exámenes, ¿no? Claro, si yo entrego malas cuentas, pues eso vamos, me va a perjudicar, evidentemente. Pero yo creo que sí, digo, yo le voy a decir una cosa, cuando se habla de la salud, ¿no? Mental de los profesores en ese sentido, yo creo que sí tiene relación con lo que sucede, por supuesto, en la cotidianidad de su trabajo, ¿no? Las experiencias, las dificultades que afronta, este plano que cada vez es más complejo, ¿no? Porque se cuestiona mucho la figura del docente, ¿no? Es decir, de alguna manera se ha desequilibrado lo que, digamos, define la tarea escolar y sobre todo en el ámbito de la escuela, de la institución educativa, ¿no? El maestro está en la mira. Los padres se han empoderado, pero se han empoderado de una manera que habría que analizar cuidadosamente, ¿no? El maestro siempre está sujeto a una serie de demandas, quejas, intromisiones que yo no las viví, la verdad yo no las viví cuando era maestro. La figura del maestro era muy respetada en mi época, ¿no? Y había diálogo con los padres. Yo podía expresarme con los padres. Ahora, en estas circunstancias que se han presentado, donde los padres pueden demandar, pero sin el mayor riesgo, a un padre, a un maestro, simplemente porque llamó la atención de determinada manera al alumno. Y no estoy exagerando, es una realidad cotidiana. Nosotros tenemos una maestría en la Universidad Pedagógica, precisamente que es, está muy centrada en estos aspectos que tienen que ver con la convivencia, ¿no? La construcción de la convivencia, la gestión de la convivencia en el aula. Y los estudiantes son maestros, la mayor parte, o directores de escuela, o tienen algo, pero digamos son profesores en su formación. Y muchos estudios que realizan como parte de esta maestría tienen que ver con estos problemas, ¿no? La relación con los padres. Y entonces el maestro está, digamos, en permanente amenaza. Eso me parece una situación que es parte de lo que ahora vive y que obviamente me va perjudicando. Es decir, yo ir a mi trabajo con temor, yo ir a mi trabajo sin poder establecer una relación con mis alumnos basada por lo menos en un principio de autoridad pedagógica. Yo no hablo de otra situación, decir, es que yo soy el maestro, ¿no? Y como maestro yo creo que marco una serie de pautas en la relación que establezco con ustedes, que se basa, sí,
en un respeto, ¿sí? Que se basa en atención a lo que representa, pues, digamos, las finalidades de la educación en el proceso formativo, pero no puedo estar, digamos, con ese temor de que habré dicho algo inadecuado, habré mirado de más con una cierta intencionalidad. Esto es algo que está presente en la actualidad, lo digo con toda franqueza, y lo digo porque esos son los relatos cotidianos de nuestros alumnos. Pues, ¿cómo no me va a afectar? Digo, te tiene que afectar. Y esto no solamente te desmoraliza, sino que te pone en una situación de tensión muy grande que resulta inaceptable. Entonces, algo se ha roto ahí, ¿no? Este vínculo con los padres se tiene que reconstruir, se tiene que redefinir. El maestro es un objeto ahí, ¿no? Que pues está simplemente esperando a ver por dónde va. Y esto lo va alejando de muchas cosas en términos de la esencia de ser maestro, es decir, los compromisos, el involucramiento, hasta, vamos, resulta hasta complicado exigir a un alumno que cumpla, digamos. Exigir en el sentido de, no es que lo regañe, le llame la atención, es simplemente estar atento de su progreso, ¿no? Esperando que incluso los padres de familia se involucren, ¿no? Pero el maestro es muy cuestionado, se cuestiona cómo enseña, qué actitudes tiene, cómo se dirige a su hijo. Es un fenómeno nuevo, pero muy real, ¿eh?